Bueno, y seguimos en la verdad de la milanesa y lo prometido es deuda. Aquí estamos con la primera entrevista de el día de hoy. Norma Ríos, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, un gusto tenerte nuevamente aquí en la verdad de la milanesa. Bueno, yo estoy muy bien a nivel personal. Siempre digo que dentro de toda la malaria estamos mejor que en algunos otros lugares del mundo, ¿no? Sí. Pero estamos siempre resistiendo y en la lucha nos ayuda a estar mejor. Sí, bueno, es una pregunta así como para ver, digamos, cómo estás vos a nivel personal, porque realmente estamos pasando momentos complicados. Había arrancado, ¿no? La editorial del programa hablando de la violencia, pero no solo de la violencia de la inseguridad, de las calles, ¿no? Como mucha gente se queja. Tampoco estaba hablando puntualmente de la violencia que está ocurriendo en la ciudad de Rosario, sino de la violencia simbólica y concreta que está ejerciendo el gobierno nacional y más desde que comenzó el mes de marzo, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta conmemoración tan importante que venimos haciendo desde que volvió la democracia a la Argentina y que de alguna manera es la primera vez que un presidente y una vice directamente, ¿no? Están a favor de los genocidas, más allá de que en su momento Mauricio Macri no había intentado volver con el 2 por uno y demás. Pero hechos que han ocurrido esta semana, ¿no? Hola. Gravísimo, gravísimo. Es que siempre estuvo la teoría de los dos demonios. No sufrimos la obediencia debida, el punto final, el indulto, que fueron sacados la obediencia debida y el punto final fueron sacados con asonadas militares. El indulto ya fue un gran negocio del menemismo que terminó el trabajo que había comenzado la dictadura de cambiar la Argentina para siempre y se continuó de alguna u otra manera y hoy volvemos a una nueva conversión de la Argentina porque se quieren llevar todo lo que todavía nos quedaba. Aún con muchas, vos decías, hoy, 24 de marzo, sin olvidarnos de los compañeros y compañeras desaparecidas, torturados, los que sufrieron el terrorismo de Estado en sus cuerpos en el 76, antes del 76, después del 76, pero en ese lapso de tiempo que establecimos institucionalmente como la última dictadura militar, que no era solo militar, sino judicial, eclesiástica, económica, empresarial, etcétera, etcétera, es decir, todo un país, de alguna manera ayudando a que haya 30.000 desaparecidos, 500 niños robados después de matar a sus madres, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, hoy, más que eso, tenemos que decirle simplemente a la gente que si no quiere acordarse, si no quiere hacer memoria, si no le importa esa historia, que debería, pero si no le importa, que el 24 de marzo salga a la calle para defender sus derechos, porque no les va a quedar ninguno. Es decir, muchos de los derechos en la historia de los pueblos, como las 8 horas, nos llevaron más de 100 años de sangre en las calles, luchas, etcétera, etcétera. Y hoy la gente se desespera por trabajar 14 para cobrar horas extras. Entonces el 24 de mayo, entre el pasado, el presente y las perspectivas de futuro que tenemos, nos queda en la necesidad de defender los derechos como de lugar, porque mataban con balas, pero otro día la compañera Victoria Montenegro, el remedio para el cáncer. Bien, el genocidio viene y continúa desde la dictadura. El hambre es genocidio para los niños, el hambre es genocidio para las personas adultas mayores, los PAM y las PAM
posibilidad que tiene desarrollar sus capacidades, es decir, no solo físicas, sino mentales. El genocidio es cultural porque nos han robado eh, mucha de la historia y porque nos han quitado la subjetividad como pueblo que tenía la posibilidad de luchar en conjunto. El genocidio es eh, también social, y nosotros lo vemos acá, de entender que somos parte de un proceso y entonces nos roban la cartera y pedimos muerte. Pero nos roban la cartera y pedimos muerte para un pobre pibe que en su vida supo lo que era, no tuvo ni pan, ni padre, ni absolutamente algo que lo cuide, y menos el Estado, pero no les importa convivir con una vicepresidenta que es una reivindicadora del genocidio. Esto no es algo que a mí se me ocurrió. La vicepresidenta de la Argentina, elegida por el 60% de los votos, reivindica el genocidio, el terrorismo de Estado, dice, con esto que estamos diciendo de reivindicar, que está bien, no solo lo que pasó en el terrorismo de Estado, sino, por ejemplo, lo que les acaba de pasar a ustedes hace muy poco tiempo, que está bien meter en cana a una persona por tuitear algo que no te gusta. Digamos, esta cuestión dictatorial, que no se la voy a explicar a los jujeños que la han sufrido y la siguen sufriendo, Sí, nosotros de alguna manera lo tenemos a través de el discurso de Bullrich y compañía de el nuevo terrorismo narco. Digo, ese terrorismo que se aplicó en otro momento a los jóvenes, hoy pretende utilizarse el término porque detrás de la palabra terrorismo en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, digamos, detrás de la palabra represión al terrorismo, son tres palabras, viene directamente la represión para el pueblo. A ellos el narco no les importa, ni acá, ni en Centroamérica, ni en Estados Unidos. El narco es alguien que los provee de dinero para las campañas, que paga policía, que paga jueces, que paga fiscales, que paga todo lo que necesiten y que tiene su asentamiento en dos áreas fundamentales, al menos en la ciudad de Rosario. Las grandes villas populares donde la gente entre morir de hambre y vender algo seguramente no va a morir de hambre, donde los chicos ponen su vida en juego, que ni siquiera es solo por dinero, ponen su vida en juego por una idea hasta de pertenencia. Ser parte de un grupo narco es ser alguien. Ese alguien que no te dio la posibilidad de ser ni la escuela, ¿qué vamos a hablar de facultad? Ni un lugar de trabajo, ni nada, porque saben que a los 20 años van a morir o de hambre o de alguna enfermedad perfectamente curable o de bala, ya sea policial, ya sea narco. Y por el otro lado está el otro sector del narcotráfico que por supuesto viaja en helicóptero, vive en pisos de 20, 30, 40 millones de dólares en Rosario y que está munido de los nombres más innombrables e impensables, famosos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, como decía Walt, todos lo sabemos, tenemos conocimiento, lo que no tenemos son pruebas. El pueblo sabe todo, la gente sabe todo, dónde están. Por eso cuando vienen todos estos aparatos enormes de represivo y hacen todo este circo, la gente te dice circo porque no resuelven nada. Entonces vos ves en el shopping de la ciudad, en los shopping paquetes dentro del bulevar, del círculo más importante de bulevares, te chocas así un milico de cualquier tipo de uniforme cada 5 metros. Y anda a los barrios, por favor, abandonados por completo. Eso es parte de lo que hay que empezar a contar y también empezar a contar con mucha fuerza lo que fue la resistencia a la dictadura, otra de las cosas que no se conoce. El otro día estuve en una charla me interesa mucho la cuestión del movimiento obrero, los trabajadores y demás, y estaba con varios jóvenes, jóvenes incluso investigadores,
y nos contaban algo que para nosotros los más grandes era totalmente natural, esa resistencia. Vos a lo mejor te contaron o te acordás del trabajo a tristeza, esto que hacíamos todo en cámara lenta, el trabajo a desgano, cómo luchábamos en la dictadura dentro de los lugares de trabajo, Sí, porque el trabajo a tristeza era moverse en cámara lenta porque estábamos muy tristes porque no nos alcanzaba el sueldo para vivir. claro, Terminaba siendo algo muy gracioso porque además en los lugares más grandes te ponían, te traían los milicos y entonces vos te ponías a trabajar y a los 5 minutos se iban, obviamente, y empezabas otra vez con esa historia del trabajo de tristeza y los paros y las resistencias que tanto nos costaron y que se llevó la mitad del movimiento obrero. Hoy nadie sabe o nadie recuerda que desde marzo del 76 a diciembre del 76, las más grandes fábricas como Ica Renault en Córdoba, como Ford, como Mercedes-Benz, tuvieron luchas impresionantes de la clase obrera. Así les costó, así nos costó. Pero digo, nunca se dejó de resistir, ni en los barrios, ni en las vecinales, ni en las escuelas. Es decir, había tantas formas de resistencia. Ahora, claro, como siempre fue y como siempre será, no era todo el mundo, era un grupo, un pequeño grupo, y fundamentalmente la gente de sectores muy de la izquierda, que dentro de esta locura que tenemos algunos de luchar siempre, y digo, cuando digo izquierda no digo de un partido, digo de una manera de pensamiento, ¿se entiende? sí, De los que luchaban y resistían, este, que no se iban a ningún lado, que se quedaron, aunque le costara lo que les costara. Es decir, nosotros que tenemos tantas querellas en todo el país, la PDH Argentina tiene 24 querellas en el país. Bueno, ustedes en Jujuy, ahí está la regional Jujuy con Luis Urtubey a la cabeza, a quienes les mando un saludo enorme y las compañeras. Tenemos la causa Blaquier, Lemos, se condenó a Burgos, bueno, esto lo saben ustedes mejor que yo, porque pudieron estar ahí, era pandemia. Y digo, tenemos 24 en todo el país, 2 en Italia. Y en esta cuestión de los juicios que se escucha y se escucha y se escucha en el día a día, uno va viendo esta resistencia que era desde el hombre gris hasta los más importantes. El problema es que la historia siempre te muestra solo lo importante, uno o dos, como si fueran elementos desprendidos del conjunto, porque entonces eso te da la idea de que era tan, pero tan distinto a los demás, que entonces vos no podés hacer nada. Si no sos tan distinto a los demás, no podés hacer nada. Por eso a mí me gusta estar siempre muy pegada a la gente. Y esto que vos decís de las cuestiones, al principio vos hablabas de las cuestiones personales o los proyectos. Mirá, el único proyecto en toda mi vida que se me ocurrió hacer, dije, no, en el año 96 tuve una situación, venía de una situación de trabajo donde estábamos medio con un pie afuera, siendo reconvertidos en pleno menemismo, y, y entonces digo, voy a estudiar abogacía. Yo era relativamente joven, sabía que iba a ser un paseo por la facultad, como lo fue en gran parte. Voy a estudiar abogacía, pero entonces empecé en marzo del 96, la primera vez a 20 años del golpe que se da una de las marchas más grandes el 24 de marzo en todo el país. Son varios hechos ese año. A mediados de año aparece la organización Hijos, otra maravillosa novedad para nosotros. Ahora tenemos nietos, ahora estamos ya un poco más acostumbrados a que nazcan, pero en aquel momento que naciera hijo fue importantísimo. Y el 6 de septiembre de 1996 sufrí un caso de gatillo fácil en mi familia, mi sobrino, que era obrero y estudiante, algo que en la época no era muy común, ser obrero y estudiante terciario de ciencias matemáticas, este, que trabajaba mucho y vivía con sus padres y tenía la posibilidad de tener una moto muy linda. Bueno, fue asesinado por un policía para robarle la moto. El policía a mi sobrino, el policía lo perseguimos
sin tregua, fue condenado, pasó 20 años en la cárcel, vive a 3 cuadras de la casa de mi hermana, pero bueno, cumplió lo que entendemos por justicia. Entonces, eso digamos, empecé a ir a la PDH y yo me ofrecí para llevar unas cartas, qué sé yo, y me encontré a los 3 meses y no paré hasta el día de hoy, ¿no? Y me interesa muchísimo, he estado en Jujuy, fui a ver la Milagro Sala, fui a la cárcel, pude entrar con la legisladora Miriam Bregman en aquel momento. Nuestros compañeros de la PDH estuvieron en las comisiones, trabajaron muchísimo. Lamenté infinitamente no haber visto cuando la obra de la Tupac estaba en su apogeo, aunque la conocía por videos y demás, pero a mí me gusta estar exactamente en los lugares donde está el problema. Fue lo de Famatina, me fui a Famatina, porque aprovechaba, yo era bancaria, tenía mucha antigüedad, muchos días de vacaciones y usaba las vacaciones, y me las daban porque sabían lo que hacía. Pero bueno, pasó cuando fui presidenta a los 4 años de Macri, me tocó el tema de Santiago Maldonado, Facundo Llanes Guala, Rafael Nahuel, estuve varias veces en la cárcel con Facundo, fui una de las únicas personas que estuvo cuando hicieron el primer allanamiento, sería o control oficial el juez por la causa Maldonado, que fue alrededor del 17 de agosto del 2017, por ahí. Nosotros somos querellantes, a las 24 horas ya habíamos hecho todas las denuncias y éramos querellantes. Y bueno, y también no dejé de visitar ninguno de los juicios de lesa humanidad del país, por eso cuando hablan de la crueldad, cuando hablan del horror, miren, hace tantísimos años he visto, he leído y he escuchado las causas más horrorosas de la Argentina que se están llevando adelante y sé que en los juicios se dice el 1% de lo que pasaron las víctimas, el uno Claro, por ciento, mucho más. ellos no pueden negar que eso no existió, entonces empiezan con la chicana de discutir las cifras, si fueron 7.000, si fueron 8.000, que La no fue. propia CIA en 1978 reconoce en un documento absolutamente público, pero que eran 22.000 en 1978, faltaban cuántos años. Pero El tema Norma, es que, la realidad, digo, el horror y la responsabilidad de esos crímenes no van más allá de si son 22.000 o 30.000, ¿no? Que sea uno, no, porque es que esta mala gente, que son cuadros, sí, cipayos del fascismo, del imperialismo, no son tontos ni nada por el estilo, son cuadros de aquellos que nos quieren dominar hace tantísimos años. Saben perfectamente que es mentira. Si miren, si hay alguien que puede tener los datos verdaderos de los desaparecidos y que fueron mucho más de 30.000 desde mi punto de vista y por lo que estamos viendo, y es precisamente la vicepresidenta. sí, El presidente no le importa todo esto como a ellos, todo esto es un detalle. Ahora, el tema que yo decía, más allá de su ideología, de la crueldad, de todo lo que no les importa a ustedes, nosotros tenemos que entender que cuando no es ideológico, el ser humano, tu humanidad, no tiene dentro de tu cabeza el hecho de que el otro es un ser humano. Y esto lo vemos en Israel y Palestina. Digo, alguien que tuviera un mínimo de humanidad no puede hacer lo que está haciendo Israel con Palestina. Y esto es exactamente lo mismo. A Milei no le importa porque es parte de lo que él piensa. Un sector de la humanidad no debería existir. Y esta muchacha, su Villarroel, su vicepresidenta, piensa exactamente lo mismo. De lo contrario, sería absolutamente imposible que ellos llevaran adelante cuestiones como esta. Digo, a lo mejor yo, no sé, me atacan y puedo resistir, vos también, pero la gente con discapacidad, es decir, la gente que más necesita del Estado, cuando se lo quitan, ahora están echando 1.600 personas del ANSES. ¿Qué le va a pasar a todos los jubilados? ¿Qué nos va a pasar a los jubilados y jubiladas, a los que ya nos quitaron los créditos, que en realidad no los pedíamos para irnos a Europa, se pedían para comer, se pedían sí, sí, porque si sí. se te rompe un calefón no tenés nunca más agua caliente, por las pequeñas y cotidianas cosas, ¿no? Entonces,
Y además Es sumarle, Norma, sumarle a los más, porque son más de 30.000 desaparecidos. que yo estoy 30.000 convencida, siempre lo dije. 30.000 es un número como para cerrar. Está, digo, el secuestro de los bebés, ¿no? Y, y las torturas de los que sobrevivieron, porque también hubo muchos detenidos torturados que han tenido la suerte de sobrevivir, ¿no? Más los fusilados que después eran en enfrentamientos. O sea, hay muchos muertos, muchos Las heridos, familias. Hay familias. alguien que nadie reconoce o se lee o se habla poco, y es un tema que familiares no lo tomó nunca con la fuerza que debería. Las familias, al tener un desaparecido, Ah, son torturadas hasta el último día de su vida. Y esto es legislación internacional, no se me ocurre a mí porque soy inteligente, ni viva. Es legislación internacional probada y comprobada la necesidad de que el Estado resarza de alguna manera, pero más allá de lo económico, que puede ser totalmente circunstancial y darse o no, porque de hecho hay miles y miles y miles de expresos y familiares que no han cobrado un centavo. Acá es como que el que no se avivó los primeros 2 o 3 años, ¿viste? Se complicó, y lo digo con conocimiento de causa, eh, están siendo torturados. Te llevaron a alguien de tu familia. Es verdad, hay un montón de desaparecidos en democracia. Hay un Estado que no hace absolutamente nada también en democracia. Pero eso no quita que aquellos primeros desaparecidos por pensar distinto no tengan una terrible y enorme importancia que se le ha dado con una lucha. Mira, si hoy no existieran las organizaciones de derechos humanos, no solo por lo que hacen, sino por lo que le enseñaron a las demás. Nosotros somos como el esqueleto de una estructura que fue tomando carnadura con todas las otras organizaciones sociales, políticas, sindicales y demás, que tomaron estas ideas nuestras en cuanto a la defensa del otro, a la humanidad necesaria para incorporar a todo tipo de luchas, y se fueron reforzando en ese camino. Somos una escuela de un aprendizaje constante. Yo a veces les digo, los juicios, hay que ir a los juicios, son una escuela de ética, son una escuela de coraje, son una escuela de paciencia, de cómo se pueden llevar las luchas adelante a través del tiempo. Pasaron 48, son 50 años, es medio siglo en el que no abandonamos un solo día la lucha. A mí me da a veces vergüenza decir que era vivo desde el primer momento. Yo ya tengo 54 de lucha, porque a los 16 ya peleaba. Pero digo, esto es así y no, ni siquiera se nos termina el entusiasmo por la pelea. Y esto es grandioso. No te quebrás nunca, no perdés el entusiasmo, porque sabés que más temprano que tarde, y no importa si vos lo ves o no, hay que pelearla, así como otros pierden la vida y les da ataque del corazón y depresión porque pelean para ser gerente en su lugar de trabajo. Nosotros peleamos otra cosa, ¿Qué nosotros opinás, peleamos justicia para todos sí, y Norma, todas. qué opinás de la frase de Patricia Bullrich, que dijo que los derechos humanos se han usado en la Argentina como una daga ideológica, y después dijo que si ella fuera a la marcha, la matan, así, ¿no? Puntualmente. La única que sabe de matar es ella, ¿no? Ella ¿Quién es es? una mujer de la más rancia oligarquía, por supuesto hija de algún ignoto delincuente europeo que cayó en las Américas allá por los años 500, 600, como fue Martínez de Oz, traficante de esclavos o antecesores. Digo, estos tipos no venían de ser reyes de Inglaterra, ni de España, ni de ningún lugar del mundo. Eran como los que trajo Colón, los delincuentes que pudo juntar en las cárceles para poner en una aventura que no sabían qué fin iba a tener. Esa era la gente que venía a las colonias. En Australia eran los presos ingleses, en el norte de Inglaterra lo mismo, con la diferencia que justamente como la mayoría de las veces eran injustamente condenados, porque en esa época robabas una manzana en Inglaterra al señor feudal y te metían en cana,
y te mandaban a alguna colonia. Acá ni esa suerte tuvimos. Entonces, esta mujer es parte de una oligarquía rancia, asesina, histórica, y por si te queda claro, todo esto de alguna manera se lo decimos en una denuncia que yo firmé en noviembre, diciembre del 19 en contra de ella por toda la violencia institucional ejercida en el periodo de Macri y que no nos tomaron la querella, pero sí nos tomaron la denuncia. Está en algún cajón de Comodoro Pi. Y eso es lo que hace la diferenciación entre la Argentina y otros lugares de Latinoamérica como Bolivia. ¿Viste cuando decimos, che, mirá los bolivianos, volvió Chávez, volvió García Linera, el pueblo volvió a tomar el gobierno, qué sé yo? Yo al mismo tiempo que firmo la denuncia de Bullrich acá, firmamos siempre varios, la de los presidentes y Sí. presidentas, la denuncia contra Janine Áñez, la mujer que había dado el golpe en Bolivia. Bueno, Janine Áñez está presa en la Argentina. Patricia Bullrich habla de seguridad después de su mentalidad y todos sus planes No, no criminales, ¿no? olvidemos que el gobierno de Mauricio Macri está sospechado de haber mandado armas, ¿no? a Bolivia, a la dictadura de Áñez, vía nuestra provincia de Jujuy, ¿no? Totalmente, pero yo hago pie en esta diferenciación tan importante, por eso, a pesar de que estamos a 50 años realizando juicios, mirá, nosotros acá en Rosario estamos trabajando en Villa Constitución el juicio de cuando ataca la burocracia sindical, las 3A y todos los aparatos de represión de la provincia y de Buenos Aires el 20 de marzo de 1975, la UOM de Villa Constitución, con la secuela de detenidos, asesinados y demás. Pero es año 75. Nosotros logramos meter es un juicio de lesa humanidad, se está sustanciando, se está llevando adelante acá, y también la prueba de que si bien el 24 de marzo del 76 es la fecha de que comienza el plan sistemático, el terrorismo de Estado existía mucho antes, el terrorismo de Estado siguió existiendo mucho después, y bueno, no nos olvidemos nunca de que todos los estados capitalistas son terroristas. Sí, yo no puedo imaginar, ¿no? El dolor que puede eh, causarle a los familiares de los desaparecidos y a todos ustedes que luchan por los derechos humanos. Cuando el hombre común, la mujer común dice, bueno, ya está, dejen de hablar de eso, porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Porque eso también ahora está como un poco de moda en los últimos años, desde que asumió Macri. Necesitábamos un cambio. Cobro Claro, 110.000, cobro 110.000 pesos de jubilación, pero necesitábamos un cambio. sí, Bueno, te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Yo durante mucho tiempo me callaba, soportaba, porque pasa, a pesar de que donde yo vivo y donde me muevo más o menos, yo vivo en un barrio bien pobre y popular. vos Durante vivís en mucho tiempo Rosario, ¿no? yo vivo en Rosario, sí, 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 en un barrio bien de laburantes, digo, no Sí. pobre en el sentido de que no hay ningún barrio cerrado, nada especial. Ahí viven los narcos. No, no, no. Vivo en un barrio muy popular, no cambiaría por nada el mundo, los vecinos son todo para la gente que pelea. Y durante mucho tiempo me aguantaba algunas cosas, porque además viene hasta la provocación. Me ven en algún lugar y se paran atrás mío y se ponen a hablar. Bueno, ahora soy una maldita. Les contesto con esa lengua de víbora y filosa que tengo para defenderme. Les contesto algunas barbaridades. Y después, pero más que barbaridades, ironías, ni sé si me las entienden, ¿no? Eh, Recuerdo la última que le hice a alguien que dice, ay, sí, porque nosotros, yo los voté a mi ley porque quería un cambio. Y yo, viste, esta cuestión de los orcos, te dije, ay, es terrible, ahora la gente decente como una
tiene que soportarlos a ustedes, los únicos que votaron a Milei. Yo te digo que el que me estaba vendiendo, que me conoce, yo creí que se moría. Le dije que ibas a reventar si no te reías. Y no se reía el tipo, me hizo la pata. Pero viste esta cosa como de tomarles el pelo y dice, ay, los únicos no somos nosotros, claro, los Claro, únicos éramos nosotros, ¿viste? Pero una cosa así de ponerle, de hacerle ridículo, o de decirle algunas cuestiones ya más un poco groseras, pero no me callo más, ni en la cola del banco, ni en ningún lado, no, digo, no tienen derecho a provocarnos, a maltratarnos, porque además cuando hay gente que es muy conocida, te debe pasar a vos y a mucha gente que somos conocidos de alguna manera y que donde nos ven intentan provocarnos. Yo la verdad es que no me la aguanto más, en otra época me la aguantaba un poco más. sí, Ahora les conté. y muchísimas provocaciones. Contanos cómo va a ser mañana la marcha ahí en Rosario. ¿Va a En estar Rosario. Sí. unificada? ¿Cómo? No, en Rosario la marcha, en general acá son una sola, digo, la ciudad no da para hacer 100 marchas, y si en una sola vamos como 30 cuadras, imagínate que si hay algún disidente que probablemente lo haya, en general vamos todos juntos y después algunos llegan al acto, otros no llegan, otros hacen un acto paralelo, que además me parece fantástico, ¿no? Sí, Hasta ahora no tengo noticia clara de que haya dos actos, sino que siempre hacemos una marcha. Acá nunca se dividieron las marchas. Eh, es razonable por ahí que se dividan, a veces por H o por B. Digo, nosotros como PDH siempre hemos priorizado la unidad de acción. Y la unidad de acción tiene que ver con que, como siempre estamos al frente de las luchas, acompañando las luchas, a mí, cuando el enemigo mató, torturó, etcétera, etcétera, nunca preguntó si era Juan, si era Pedro, qué pensaba, y yo te puedo garantizar que había en las cárceles y los campos concentracionarios de todos los colores. Bueno, de eso debimos, y no lo hicimos, sacar un ejemplo. Yo cuando un compañero, no sé, lo último que tuvimos, ¿te acordás que llevaron preso? Ah, porque eso quería decir, que llevaron preso a 7 chicos que se hizo una pintada y dijeron son estos y lo llevaron. Hasta el día de hoy nadie sabe si eran o no eran. Y no sé, había un grupo de 7 chicos y chicas de todos los colores, yo no tengo idea porque no les pregunté, pero estoy segura que eran de distintas organizaciones, porque al otro día, qué sé yo, y yo me fui, me zampé con una abogada dentro de la jefatura y le dije al jefe de policía de acá, o salen ellos o me quedo yo. ¿Qué te imaginas, pobre tipo? No sabía cómo sacarme, porque nosotros, me llamó el ministro para que nos saque, para liberarlo, cuando se enteró de que estábamos ahí. Pero, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos la experiencia de ustedes, no hemos pasado ese horror igualito a la dictadura que pasaron ustedes, yo lo veía día a día, me contaban los compañeros, estábamos en contacto. Acá hace más de 20, y desde el 2001, que prácticamente no hay una marcha donde haya un solo policía, no tenemos ni la mínima noción de represión en la provincia, en Rosario menos. Y eso es un problema, porque cuando vos estas cosas no te pasan, primero subestimás el aparato represivo por completo. Es decir, te crees que le van a pegar al otro, que es el que anda, sabe qué anda haciendo, ¿no? Este es un poco el discurso. Y segundo, y que además eso puede disparar para ambos lados. Nosotros le decíamos, mirá, hay momentos en la vida, compañeros, que la valentía es algo que también es adecuarse. Hay momentos en la vida cuando el otro tiene un arma larga o una pistola con 18 tiros automática en la mano, vos tenés que decir sí, señor, por lo menos hasta que deja una distancia razonable. Esta cosa, ¿no? De que por ahí, pero vos, fulano, incluso alguna puteada, alguna cosa así de los chicos, es porque yo tengo derecho. Entonces nosotros decíamos, muchachos, cuando tenés una 9 milímetros enfrente, los derechos se te reducen a un nivel mínimo. Y entonces lo importante es salvarte de lo que te puede venir y después seguimos discutiendo, aún si te están llevando preso, porque además, si vos te sacudís cuando te llevan preso, es resistencia a la autoridad, eso lo sabe cualquier sí, tonto. Entonces eso va siempre.
Y no te cambia la valentía. La valentía es cómo te mantenés después ahí adentro, que por ahí podés tener hasta un día, 2, 10 o 5 años. Eso es otra cosa. Pero a veces nos cuesta hacer, o por otro lado, hacerle entender a un abogado joven que está llevando 6 causas de lesa humanidad, que no tiene que andar en bicicleta a las 11 de la noche en Rosario. Claro, Es porque vos, por otro lado, no querés eh, ustedes con esa experiencia horrenda que están pasando y que pasaron, de alguna manera nos pusieron un poco en alerta, nos ayudaron a poner en alerta a otros lugares y a otras organizaciones, porque te cuesta mucho explicar lo que fue la represión o te cuesta mucho explicar lo que es la represión. Porque en un contexto como fue el 2001, y nosotros estuvimos en la calle día y noche, a veces siempre digo, nunca lo repetiría, y eso nos permitió hacer una denuncia internacional a las Naciones Unidas, contando uno por uno los presos, los muertos, los heridos, etcétera, etcétera. Eh, a veces eh, cuesta decirle a los chicos, porque también puede pasar que no se mueva mucho nunca más por miedo, y es muy difícil explicarle claro, que el miedo se rompe y que se rompe en los momentos más que más lo necesitas y todo lo demás, pero que no hay que arriesgarse al cohete en determinadas situaciones. La policía suele estar muy quemada, sí, muy cansada, por decirlo de alguna manera, y a veces muy drogada también. Eso es muy común. bien. Bueno, esperemos que mañana todo, en todo el país, ¿no? No haya ningún problema de violencia y te agradecemos, Norma, la Eh, participación aquí en nuestro programa, La Verdad de la Milanesa. Seguiremos charlando durante el año, seguramente. APDH tiene en todo el país cantidad de sucursales, en todas se van a hacer marchas, la mayoría son unitarias, y si no, no importa, el asunto es que salgamos a la calle con nuestras banderas, con nuestros reclamos, y creo que no va a pasar nada porque en este país tampoco comen vidrio cualquiera, digo, cuando hay 100.000 personas en la calle, Claro, puede haber alguna claro. provocación, estamos Menor, preparados para eso, pero